Siempre que grabo algún capítulo relacionado en mayor o menor medida con la actualidad, me acabo arrepintiendo, y hoy precisamente es uno de estos episodios. Si bien yo grabé este capítulo el domingo 2 de junio, ayer, día 3 de junio, Podnews revelaba que Megafon, que no es Spotify, ojo, sino Megafon, estaba trabajando para volver a conseguir su certificación IAB. Esto no quiere decir que todo lo que comento en el episodio que vais a escuchar a continuación sea falso o haya que corregirlo, porque de momento no se ha hecho oficial y sobre todo, y algo muy importante, no es Spotify quien está trabajando en volver, sino Megafon, la parte, digamos, publicitaria de Spotify. Pero bueno, no me enrollo más. Veremos a ver si no tengo que volver a sacar una nueva actualización. La plataforma de audio en streaming por excelencia, Spotify, ha abandonado el sistema de medición y estadísticas IAB desde hace unos meses y hasta ahora no se había hecho público porque la propia IAB no había quitado a Spotify como uno de sus socios, pero esto ya es una realidad. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues dejadme que os cuente porque es bastante peligroso para la industria del podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer estar al otro lado del micrófono como cada día para seguir desglosando todos los secretos, todos los eventos, noticias, herramientas, curiosidades, recomendaciones y todo lo que se cruza en mi camino en torno al podcasting. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y hoy martes quiero hablaros del abandono de Spotify en el sistema de medición y estadísticas IAB, según nos informó Podnews el pasado 22 de abril. Si bien ya lo adelantaron hace ya tiempo, concretamente dicen que no estaba suscrito, ya no tenía esta certificación desde principios de 2020. No ha sido hasta ahora, cuando la plataforma IAB ha quitado a Spotify de su lista de miembros en su página web. Y claro, desde Spotify, bueno, en unas declaraciones que hizo el CEO de el responsable de prensa de Spotify, decían que bueno, que en este 2024 han hecho una pequeña pausa para asegurar de que pueden seguir participando de manera activa y que van los próximos meses, el próximo año, van a reevaluar su membresía, su asociación a través de el IAB. Y bueno, que van a seguir defendiendo los esfuerzos y que van a seguir conectados con la industria y con este trabajo a la publicidad digital que hacen gracias a esta certificación de IAB. Recordar que ni Megafon, ni Chartable, ni S4P no cuentan tampoco con la certificación IAB a día de hoy, cuando escribieron esto, pero sí que cumplen con todos los estándares que requiere la propia plataforma IAB en su versión 2.1. Recordad que está a punto de salir, si no ha salido ya, la versión 2.2 con nuevas mejoras para seguir midiendo de forma efectiva cómo cuentan o cómo contabilizan las descargas y escuchas de podcast, digamos, en esta estandarización de las plataformas de podcast, para que se escuche donde se escuche tu podcast o tu programa, cuente de la misma manera, ya sea que estás alojado en iVoox, en Spreaker, en Spotify, bueno, sea donde sea, digamos que es una manera estándar de contabilizar cada descarga o cada escucha de podcast. Dicen que también Podbean ha sido eliminada de la lista de empresas que cumplen con el certificado IAB y que fueron certificados por última vez también en 2020. Por lo que adelantan aquí en Podnews, certificarse de manera por primera vez, son $12.500, la renovación anual son $6.250, a los no socios, a los que no son socios, son $17.500 y renovar esta certificación a los no socios son $8.750, que puede parecer una barbaridad para un podcast como este que estáis escuchando, de hecho lo es, y para muchos de vosotros lo sea, pero para una empresa como Spotify o Podbean o muchas de las que he nombrado anteriormente, pues esto seguramente no es nada, sobre todo si tienes en cuenta que de esta manera certificas que todas tus escuchas están sujetas a una, digamos, medición global, una medición conjunta a la que las grandes plataformas de podcast se someten para certificar que sus descargas son lo más realistas posibles, o al menos cada año, según van actualizando el IAB. Además del enlace a la noticia de Podnews del pasado abril, voy a dejaros un enlace a un hilo que publicó el pasado diciembre Fran Izuzquiza
referente a los tipos de descargas que ofrece Spotify. Y es que desde hace ya tiempo hay algunas estadísticas de Spotify que sí que están certificadas por IAB, pero por otro lado hay otras que no. ¿Y esto a qué es debido? Y es que Spotify hay dos maneras, por así decirlo, de insertar anuncios. Por un lado, si te descargas el episodio, o por otro lado, si lo escuchas en streaming. Dependiendo cómo lo hagas, digamos que se suma a una estadística o se suma a otra. Porque la manera de insertar la publicidad, si lo haces a través de streaming o si lo haces a través de descarga, es diferente. De esta manera, Spotify contabilizaba, ahora ya no, pero contabilizaba de dos maneras distintas y solamente una de ellas estaba certificada por IAB. Esto, quiero pensar que es uno de los motivos por los que, digamos, que se han decidido separar de esta certificación, sumado al hecho a que también controlan Megafon, que es una de las mayores agencias publicitarias en cuanto a audio digital y audio en streaming, y precisamente aquí es donde viene uno de los mayores problemas que tiene esta salida, y es que abandonar esta certificación IAB y montar su propio sistema de estadísticas, bueno, no tendría mayor problema si es una empresa pequeñita y bueno, si al fin y al cabo, pues digamos que te quieres separar de cómo mide el resto de personas o el resto de empresas las descargas y estadísticas de escucha de los podcasts. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que Spotify se ha convertido en el mayor o uno de los mayores hosting o alojadores de podcast de todo el mundo. Yo creo que ya ha superado a Apple Podcast, pese a que Apple Podcast no es un alojador, no es un hosting como tal. Spotify sí, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, que Spotify ha ganado tantísimo peso que ya ha superado a Apple Podcast. Y claro, si eres el mayor hosting, eres el mayor alojador de podcast de todo el mundo, y si a esto le sumas que estás evitando o empezando a evitar que te hagan una auditoría por parte de una empresa o una agencia externa, como en el caso del IAB, y eres tú mismo el que te fabricas tus propias estadísticas, pues claro, da que pensar, porque además ahora, por ejemplo, los que alojamos en Spreaker o en iVoox, creo que no contabilizan bien las estadísticas de Spotify, pero bueno, en Spreaker sí que lo hacían hasta ahora. No van a poder contabilizar tus estadísticas de podcast junto al resto de estadísticas de otras plataformas. O sea, la multidistribución de podcast se va a ver truncada, no por el hecho de que no puedas distribuir tu podcast en Spotify, sino porque no se va a poder contabilizar de la misma manera. Y esto es un verdadero problema, porque claro, hasta ahora tú con tu feed RSS puedes distribuir a Apple Podcasts, a Spotify, a iVoox, incluso a YouTube. Y aquí es precisamente el gran ejemplo que traigo. Tú las sumas de las descargas, o mejor dicho, visualizaciones de YouTube, las tienes que contabilizar aparte. Esas visitas de YouTube no cuentan dentro de tus estadísticas, pero es que a partir de ahora las de Spotify tampoco van a contar, porque no se van a poder sincronizar con tu sistema de estadísticas que sí que tenga la certificación IAB. Ahora esto, claro, se van a desentender y van a empezar a montárselo por su cuenta. Y esto es un poco peligroso, enganchando con lo que decía antes, si tú eres el mayor alojador de podcast del mundo. Porque si tú te vas a empezar a fabricar o a moderar tus propias estadísticas y tú tienes el mayor control del mercado, wow, es un poco peligroso. Pero si a eso además le sumas el hecho de que tienen a Megafon detrás, una de las mayores agencias de publicidad o sistemas de publicidad de un audio digital del mundo, que van a contabilizar sus propias estadísticas, que van a controlar la publicidad y que además controlan el alojamiento, claro, ya se están haciendo con todo, digamos, el ecosistema del podcasting. Ahora a lo mejor es muy bonito que nos empiezan a regalar el alojamiento, luego nos empiezan a regalar o a pagar bien la publicidad y todo es muy bonito, todo muy maravilloso. Pero cuando ya tengan todo el control del mercado y empiezan a bajar los precios de publicidad, ¿os suena esto? Porque a los creadores de páginas web con Google Ads les suena y mucho. Cuando antes la publicidad de banners de Google se pagaba muy bien, pero una vez que se hicieron con todo el mercado y eliminaron Google Reader de la ecuación para que la gente no pudiera utilizar los feeds de blogs, poco a poco empezaron a bajar los precios hasta tirarlos por los suelos. Y esto mismo es lo que tiene pinta, y aquí me permito desempolvar mi bola de cristal, tiene pinta de que acabarán haciendo esto con Spotify. Primero se han hecho con el alojamiento de podcast, ahora se van a hacer con el sistema de estadísticas y luego con el control de los anuncios, pues ya, ¿para qué queremos más? Por suerte el podcasting
o al menos a los que hacemos podcast y nos gustan mucho, preferimos multidistribuir nuestros contenidos por todo el resto de plataformas de podcast, pero claro, si Spotify es la que nos deja alojarlo gratis, la que nos puede poner publicidad y luego nosotros distribuirlo al resto de plataformas, pues al fin y al cabo vamos a empezar a ceder. Vamos, yo a multitud de clientes con los que hablo les expongo las distintas opciones para alojar sus podcasts y muchos de ellos se decantan directamente por Spotify. No por Spotify por la gran marca sueca con el logo verde, sino por la desaparecida Anchor, ahora transformada en Spotify for Podcaster, y las ventajas que da. Pero claro, hay que conocer un poco las opciones y verle los peligros a futuro, como esto de los que os comentaba. Si poco a poco le vamos cediendo nuestro contenido porque nos lo ofrecen todo gratis y nos empiezan a poner todo muy bonito y muy maravilloso, una vez que se hagan con el mercado, dando pequeños pasos como el que os he traído hoy, ¿qué pasará en el futuro? Así que pensároslo bien y no pongáis todos los huevos en la misma cesta porque es un poco peligroso. Como decía, os voy a dejar un enlace a la noticia de PodNews del pasado abril, donde anunciaban la salida de Spotify de la certificación IAB, y además el enlace al hilo de Fran Izuzquiza, donde explican los dos modelos de distribución de anuncios de Spotify y por qué no se contabilizan de la misma manera o no se contabilizaban de la misma manera, porque este hilo es del pasado diciembre y esta noticia del pasado abril. Veremos a ver si cuando comience la nueva temporada de Al otro lado del micrófono no traigo más novedades sobre este tema y más abandonos por parte de la industria del podcasting al podcasting global, podcasting libre y podcasting en multidistribución. Una pena, pero bueno, oye, gracias a vosotros por estar al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.